días o buenas tardes o muy buenas noches también, dependiendo del horario que nos estén viendo. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente en este canal de Indagando en la Biblia, un canal que permite que cada una de las personas que hacemos este tipo de trabajo de difusión académica podamos presentar estos tipos de temas que estamos presentando, ¿no? Por este canal Indagando la Biblia, el cual pues le agradezco también a Alonso por la oportunidad que me está dando en este momento, que creo que ya sería el tercer video que estoy por aquí. Y pues bueno, espero poder presentar un tema bastante interesante para cada uno de ustedes. Creo que vamos a hacer la misma línea que he venido haciendo, incluso eso fue lo que hablé con Alonso. He estado presentando los evangelios, haciendo un análisis histórico crítico, y he presentado pues el evangelio de Mateo, el evangelio de Juan. Hoy les traigo un nuevo análisis histórico crítico, pero en este caso sobre el evangelio de Lucas. Entonces, espero sinceramente que la información que le vayamos a presentar en este momento a través de este canal sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir en este momento la presentación. Vamos a hablar sobre el, el Evangelio de Lucas y vamos a hacer un análisis histórico crítico, a conocer de una forma tal vez más profunda sobre este documento, un documento que se le ha dedicado mucho estudio también, ¿no? Un documento del cual pues nos permite también hacer este análisis de crítica textual. Entonces, vamos a iniciar, como es de costumbre, conociendo un poco más sobre su datación y su autoría. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Desde finales del siglo II, la tradición patrística siguiendo a Ireneo de Lyon, reconoció en Lucas el autor del tercer evangelio. Y esto textualmente escribe en su obra Contra las herejías, en el tomo 3, dice lo siguiente: Lucas, el compañero de Pablo, consignó en un libro el evangelio predicado por él. Entonces, vemos que por lo menos desde el siglo II, ya Ireneo de Lyon nos viene presentando un evangelio que hoy actualmente lo conocemos como el Evangelio de Lucas, y ya nos dice de quién es la autoridad. Al menos vemos que de forma tradicional es lo que tratan de enseñar, ¿no? De que este evangelio que hoy lo conocemos como el Evangelio de Lucas pertenece, o al menos fue escrito por Lucas, y el cual le dice que era el compañero de Pablo. Creo que muchos conocen que este es el que se conoce como Lucas el médico, ¿no? También hay algunos padres de la iglesia que también le dan la autoría a este Lucas, compañero de Pablo, como Clemente de Alejandría, Orígenes o Tertuliano. Sin embargo, son numerosos los especialistas que desde finales del siglo XIX han cuestionado el vínculo entre Lucas y Pablo, argumentando que el nombre Lucas o Lucas estaba entonces muy extendido, por lo que nada prueba que aquel que Pablo presenta como uno de sus colaboradores, estamos citando por ejemplo Filemón 2.4 o Colosenses 4.12, según de Timoteo también, ahí se habla de este Lucas, ¿no? Compañero de Pablo. Dice lo siguiente: por lo que nada prueba que aquel que Pablo presenta como uno de sus colaboradores fuera el autor del Evangelio y de Hechos de los Apóstoles. Eso también, pues, creo que es de conocimiento universal, digamos así, entre el cristianismo, que se entiende, o al menos lo que ha llegado a nosotros, es el conocimiento de que tanto Lucas y Hechos de los Apóstoles fue escrito por un mismo personaje. En este caso, pues, Lucas, el compañero de Pablo.
Hoy en día, aunque muchas secciones más estudiosos suelen admitir que hubiese una tradición primitiva, básicamente histórica, que afirmase que Lucas, un sirio de Antioquía, influenciado por Pablo, fuese el autor. También formaría parte de esta tradición que escribió su obra en Acaya y que murió en Beocia o en Tebas. Esta tradición básica se habría desarrollado posteriormente basándose en lo que el propio autor afirma en su prólogo o Pablo en sus cartas, que no conoció personalmente a Yeshua o a Jesús, como también lo conocemos, ¿no? Pues según su propio testimonio, fue escrito tras haber investigado diligentemente todo desde sus orígenes, consultando con testigos oculares y servidores de la palabra. Y eso pues es así como nos deja atestiguado este evangelio, ¿no? Que el que escribió no lo conoció personalmente a Jesús, sino que él escribió o trató de recoger los testimonios más fieles en cuanto a la vida de Jesús. El hecho de que sus conocimientos sobre la geografía de Judea y sobre las costumbres judías sean muy genéricos y a veces equivocados, refuerza la opinión de que no procedía de esa región. Este es, digamos, el otro lado de la academia, ¿no? Quienes no creen que sea el Lucas, compañero de Pablo, el médico, ¿no? Sino que le dan la autoridad a otro personaje que probablemente haya sido de Antioquía. Y parte de los argumentos que se dan es por esto mismo, porque dentro del Evangelio se ve que cuando hace menciones, por ejemplo, geográficas dentro de este documento, sí hay ciertos detalles que nos dan a entender que no conocía la geografía realmente de Judea. Y también cuando habla de algunas costumbres, es muy genérico, sí podemos encontrar algunas equivocaciones. Entonces, en esto se basa, digamos, parte de la academia para, en este caso, desmentir que haya sido Lucas el compañero de Pablo y en este caso proponer un nuevo autor, digamos así. También, obviamente, no existe un testimonio claro de quién haya sido. Aunque el consenso sobre el origen griego del Evangelio de Lucas es amplio, algunos académicos creen que la obra fue escrita originalmente en arameo, antes del año 70, y fue dirigida a Teófilo de Ganás. Esta es otra parte de la academia, y digamos que esta sería la más tradicional, también que tiene que ver con el cristianismo. Parte del cristianismo cree que el escritor del Evangelio de Lucas tuvo que haber sido un levita que la escribió para un sumo sacerdote, en este caso conocido como Teófilo ben Anás. Entonces dice, algunos académicos creen que la obra fue escrita originalmente en arameo, antes del año 70, perdón, y fue dirigida a Teófilo ben Anás, sumo sacerdote saduceo, entre los años 37 al 42 después de la era común, el cual era cuñado de Caifás. Apuntan hacia la dirección de que el destinatario no podía ser un gentil, y vamos a ver por qué ellos creen que no podía haber sido un gentil, o sea, alguien de Antioquía, sino que debería ser un piadoso judío. Y las evidencias que ellos presentan o presuponen es por el conocimiento avanzado que ellos sí notan que hay en el autor sobre el judaísmo, en este caso del primer siglo. Dicen, por ejemplo, los cambios de turno de los sacerdotes que se mencionan en Lucas en el primer capítulo, desde el 8 hasta el 9, desde el verso 8 hasta el 9. Se enfatizan algunas profecías del Antiguo Testamento y se presenta a Jesús y a cuantos le siguen como piadosos y devotos practicantes de la ley de Moisés. Entonces,
Estos argumentos son en los que se basan este otro grupo de académicos que creen que el autor pudo haber sido un levita o al menos alguien que tenía mucho conocimiento en cuanto al idioma arameo y el cual envía, digamos así, este documento a este sumo sacerdote llamado Teófilo Ben Anás. Y ellos también piensan o, digamos, tienen la convicción de que este también fue el escritor de Hechos de los Apóstoles. Aunque el griego de Lucas sea más clásico que el de los otros evangelios, no sería un obstáculo para esta teoría, pues también el griego del historiador Flavio Josefo era muy bueno, más incluso que el de Lucas. Y sin embargo, Josefo mismo declaró en sus escritos que el idioma original de su obra fue el hebreo. La mayoría de los autores sitúan la composición del Evangelio en la década de los 80 después de la Era Común, debido a que suponen que Lucas 21, donde se describe la destrucción del templo de Jerusalén, acontecía que aconteció en el año 70, es una narración post-evento. Es decir, que cuando se escribe, digamos, lo que está narrado en Lucas 21, ya había pasado la destrucción del templo y se escribe este relato como una profecía, ¿no? Como una profecía que iba a acontecer, en este caso, algunos años en adelante. Es decir, que Lucas estaría poniendo en boca de Jesús una profecía que ya se había cumplido. Es muy probable que esto sí haya pasado, porque podríamos nosotros tener eh, como una evidencia de algo que aconteció, digamos, de una forma igual, lo que podemos nosotros encontrar en el libro de Jubileos. El libro de los Jubileos, uno de los libros que se encontraron en las cuevas del Qumran. En este documento se relata que, que iba a pasar lo que aconteció con los macabeos, ¿no? Con la revolución de los macabeos. Y cuando se hace un análisis de este documento, pues se llega a la conclusión que este documento fue escrito entre los años 170 antes de la era común. Entonces era algo que estaba o aconteciendo o estaba a punto de acontecer y el escritor de esta obra pues declara que esto iba a pasar en unos años, haciéndonos, digamos, dándonos a entender que era una profecía que estaba escribiendo Moisés, porque es a quien le dan la autoría del libro de los jubileos de Moisés. Entonces, ponen en boca de Moisés de un evento que iba a acontecer en tiempos futuros. Y ahora que nosotros conocemos que este documento fue escrito hacia los años 170 antes de la era común, entendemos que todo esto era una forma que ellos tenían de poder expresar lo que ellos anhelaban en su momento, que era la libertad, ¿no? La libertad de su territorio, en este caso de Judea. Y de la misma forma, pues, se analiza el documento de Lucas y por eso algunos académicos creen que lo que se relata en Lucas 21 es un post-evento, es decir que habría ya acontecido este evento y por eso pues lo vemos escrito, no como algo que iba a pasar, que Jesús hubiera predicado, hubiera profetizado que iba a pasar en unos años, sino de algo que ya había acontecido. Entonces bien, dice, la presencia de este evangelio en el papiro P75 hacia el año 200 y la mención del Evangelio de Lucas que hacen Ireneo de León y el fragmento muratoriano hacia el año 180 es lo que le da, digamos así, la posibilidad de calcular que el documento fue escrito hacia el siglo I o hay quienes incluso extienden la autoría, digamos, la datación de este documento hacia el siglo II, a inicios del siglo II. Desde la tradición se le ha dado una datación más temprana, atribuyendo que Hechos de los Apóstoles es del mismo autor. Y este finaliza con Pablo sometido
arresto domiciliario en Roma, lo cual ocurrió en el año 62. Por ello es lógico pensar que Hechos fue escrito hacia ese año, y dado que se escribió como segunda parte del Evangelio de Lucas, este tendría que haber sido escrito algún tiempo antes, quizás a finales de los años 50. Entonces, o inicios de los años 60. Entonces, esta es, digamos que, el cálculo que se le da en cuanto a su datación del documento de Lucas, quienes lo datan hacia el año 60, hay quienes lo datan hasta el año 80, y vuelvo y repito, también hay algunos académicos de una línea más moderna, quienes le dan una datación hacia inicios del siglo II, e incluso también esta misma línea académica propone que el autor de Lucas no es el mismo autor de Hechos de los Apóstoles. Y también ellos proponen que Hechos de los Apóstoles tuvo que haber sido escrito en el siglo II, hacia el año 120, 130. Muy bien. Bien. Vamos entonces en este momento a conocer un poco más acerca de las evidencias patrísticas. ¿Qué dicen los padres de la Iglesia acerca de este documento de en este caso de Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas? Por ejemplo, tenemos a Ireneo de Lyon, nuevamente citamos contra la herejía, el libro 3, dice lo siguiente: así, los apóstoles, con sencillez y sin distinción de personas, transmitieron a todos los que ellos mismos habían aprendido del Señor. Así también Lucas, sin distinción de personas, nos transmite lo que aprendió de ellos, como él mismo testificó, tal como nos lo transmitieron a nosotros, quienes desde el principio fuimos testigos oculares y ministros de la palabra. En este caso, lo que nos está dando a conocer Ireneo de Lyon es que Lucas, el autor del Evangelio de Lucas, nos está dando a conocer de que él recibió digamos, la narrativa, y la cual escribió, de alguien que fue testigo ocular de la vida de Jesús. Vamos a leer también a Eusebio de Cesarea en Historias Eclesiásticas, libro 3. Él dice lo siguiente: pero Lucas, de ascendencia antioqueña, y aquí vemos que Eusebio de Cesarea es uno de los autores más tempranos que nos da una posible también evidencia de que este es el Lucas médico, ¿no? El cual también acompañaba a Pablo, y le da como, digamos, su nacionalidad antioqueña. Dice: pero Lucas, de ascendencia antioqueña y médico de profesión, quien mantuvo una estrecha relación, Pablo, y conocía bien a los demás apóstoles, nos ha dejado en 2 libros inspirados pruebas de ese arte de sanación espiritual que aprendió de ellos. Uno de estos libros es el Evangelio, del cual testifica haber escrito siguiendo a quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra que le fue confiada, a quienes, como él mismo afirma, siguió fielmente desde el principio. Es lo que está escrito en los primeros 2, 3 capítulos de Lucas 1. El otro libro son los Hechos de los Apóstoles, que compuso no a partir de relatos ajenos, sino de lo que él mismo había visto. Entonces, aquí vemos también a Eusebio de Cesarea dejándonos un testimonio de que el escritor del Evangelio de Lucas es el mismo escritor de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, aquí también no, podríamos tener, dejé de compartir un momento pues para hacer un pequeño comentario. Podríamos tener también digamos, dos opiniones, ¿no? Hay quienes creen que el autor de Lucas no es el mismo autor de Hechos de los Apóstoles, y los que proponen esto ellos creen, o bueno, es lo que proponen también, es que Lucas, al menos los primeros capítulos de Lucas, fueron añadidos tardíamente. Tuvo una edición tardía, y esto creo que es de conocimiento de algunos quienes se estudian un poco más acerca de la crítica textual, y
y de la transmisión del texto de las escrituras, en este caso del Nuevo Testamento, y ellos entienden, o bueno, las personas que estudian este medio, entienden que los textos, ya sean los evangelios, las cartas de Pablo, sufrieron esta transmisión del texto y hubieron textos que se añadieron o se quitaron entre el siglo I a inicios del siglo II. Y ellos proponen que esto aconteció con el Evangelio de Lucas. Y para poder tener, digamos, una evidencia de esto, ellos proponen que el Evangelio de Marción, el cual se conoce como Evangelium, o el Evangelio del Señor, me parece que también le dan el título, ellos proponen que en este Evangelio pues no existen los dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas, entonces creen que este fue añadido después y por eso es que se trata de hacer un mismo documento con Hechos de los Apóstoles, porque vemos que Hechos de los Apóstoles también nos dice, como ya lo había dicho antes, ¿no? Como te lo transmití anteriormente, haciendo referencia de que son un mismo documento, o al menos el autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor de Hechos de los Apóstoles, y va a ser una continuación de esa obra que le había escrito anteriormente. Entonces, aquí la opinión está dividida en cuanto a la academia, quienes sí creen que es el mismo autor, tanto del Evangelio de Lucas como el de Hechos de los Apóstoles, y quienes creen que Hechos de los Apóstoles incluso se escribió para crear una, digamos, una amistad o una reconciliación entre Pablo y los apóstoles, porque vemos que la obra se centra, a partir del capítulo 9, se centra específicamente en Pablo ya teniendo su ministerio y conociendo a los apóstoles y yendo al concilio, sujetándose a las normas que se dan en el concilio. Y quienes dan esta opinión es porque se toman de la Carta de Gálatas y presentan la discusión que tuvo Pablo con Pedro y se cree que hubo una ruptura, ¿no? entre Pablo y Pedro, que es lo que presenta la Carta de Gálatas, y que Hechos de los Apóstoles se escribe precisamente es para que haya una reconciliación y presentar a Pablo como un fiel apóstol, digamos, de la misma línea de la cual venían los demás apóstoles que habían sido testimonio o habían sido testigos, perdón, de la vida de Jesús. Entonces, bien, esto es algunas opiniones que me gusta poder transmitirle, porque sé que es lo que comúnmente se expresa también dentro de la academia. Vamos a continuar con el análisis de este documento y ahí vimos pues a estos dos padres de la iglesia, Ireneo de León y Eusebio de Cesarea, dándonos a conocer un poco, según lo que ellos transmiten, quién fue el autor de Lucas. Ahora, vamos a conocer un poco sobre las primeras recopilaciones que tenemos de este documento. Por ejemplo, vemos que Tetramorfo, una obra de Ireneo de León hacia el año 160, es cuando por primera vez se da a conocer que existen 4 evangelios, y entre ellos pues se presenta el Evangelio de Lucas. Hacia la misma línea de tiempo se da a conocer otra obra que se llama Diatesarón. Diatesarón es una obra escrita por Tasiano, Tasiano el Sirio, quien además era un discípulo de Marción del Ponto. Este hace esta obra tomando los 4 evangelios y armonizando, haciendo una sola obra, armoniza los 4 evangelios y entre ellos pues ya se da a conocer que existe un evangelio que muy probablemente podía haber sido el evangelio que en algún momento recopiló Marción del Ponto, ¿no? Entonces, lo que hoy día conocemos como el Evangelio de Lucas. También tenemos un testimonio en el fragmento muratoriano. En este fragmento muratoriano, que es un canon en latín antiguo, que le dan una datación hacia el año 170, 180, también nos da a conocer que en este canon ya existía el Evangelio de Lucas. Y de ahí sigue Apostolicón, también del mismo siglo II, hacia el año 140 aproximadamente,
que es la obra que presenta Marción del Ponto, lo que podemos conocer como el primer canon cristiano o el primer canon del Nuevo Testamento que se da a conocer hacia el año 140, estamos hablando del siglo II. Y en esta obra de Marción del Ponto, pues se presenta lo que podríamos conocer como digamos así, como el Evangelio de Lucas más antiguo. Y bueno, este también nos da la oportunidad de poder analizar este evangelio y hacer un contraste, no solamente con las traducciones que podemos tener actualmente, sino incluso con los manuscritos que se han encontrado en la actualidad, sea en papiros o los manuscritos en códice, y hacer un análisis, ¿no? En cuanto a sus variantes textuales, si existen algunas interpolaciones también dentro de el documento canónico llamado ya Evangelio de Lucas. Aquí les presento esta foto que es del papiro 45, entre las evidencias papirológicas. Este papiro 45, que es parte de la colección eh, de, que se le da una datación hacia el año 250, hay quienes le dan una datación incluso hacia el año 180, estamos hablando a finales del siglo II, también nos da a conocer que tiene parte del Evangelio de Lucas. Entonces, estos son uno de los fragmentos en papiros más antiguos que existen en cuanto a que tienen evidencia, en este caso, del Evangelio de Lucas. Y el que están viendo en este momento es en la foto es el papiro, perdón, déjenme subir un poquito esta ventana, el papiro 75, y lo que ustedes pueden ver aquí en el cuadro que les estoy presentando es una lista, ¿no? Una lista de papiros del siglo II, siglo III, siglo VII, una lista de papiros en cuanto a su datación y el contenido de cada uno de estos materiales. No son todos los papiros, porque realmente existen una amplia cantidad de papiros que contienen información del documento de Lucas, pero les estoy presentando algunas evidencias que existen actualmente en papiros que contienen información del Evangelio de Lucas. Vamos a ver un poco acerca de su estructura, cómo está estructurado, cómo se ha formado este documento llamado el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas sigue una organización bien definida con un enfoque narrativo que resalta la obra de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión. Se puede dividir en las siguientes secciones. 1, prólogo. Y aquí vemos pues la introducción dirigida a Teófilo, explicando el propósito del Evangelio, ofrecer un relato ordenado y, en palabras como escribe el autor, fiable. En el segundo punto podríamos ver lo que se relata en cuanto al nacimiento y la infancia de Jesús. Ahí pues ustedes van a leer entre el capítulo 1 y el capítulo 2 sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, de Jesús, la visitación de María e Isabel, el nacimiento de Jesús y su presentación en el templo, Jesús en el templo a los 12 años. Esto pues, digamos, en la segunda parte de este evangelio. Como punto 3 tenemos la preparación para el ministerio, y esto está en el capítulo 3. Ahí vamos a encontrar la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la genealogía de Jesús y las tentaciones en el desierto. Punto 4, ministerio en Galilea. Y esto pues ya se extiende desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9. Y ahí vamos a encontrar sus primeras enseñanzas y milagros, llamamiento de los discípulos, parábolas y discursos, transfiguración de Jesús. Luego viene la quinta parte, que sería el viaje a Jerusalén, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19, digamos ya el ministerio de Jesús dentro de Jerusalén, o en este caso sí, en Jerusalén, ¿no? Enseñanzas sobre el reino de Dios, parábolas como las del buen samaritano y el hijo pródigo, encuentros con fariseos y líderes religiosos y entrada triunfal a Jerusalén o en Jerusalén.
También tenemos en el punto número 6, pasión y muerte de Jesús. Y esto pues ya nos relata todo lo que tiene que ver con la agonía, ¿no? Desde el verso 19 hasta perdón, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 23, todo lo que tiene que ver con la última cena, el arresto y el juicio de Jesús, la crucifixión y la sepultura. Y en el capítulo 4, que nos da a conocer sobre la resurrección y ascensión. Y ahí vamos a ver las apariciones de Jesús resucitado, el camino de Maús y la ascensión de Jesús. Entonces, es así como tenemos o entendemos cómo está estructurado este evangelio, ¿no? De esta forma. Como es costumbre, digamos, mía de presentar estos temas, me gusta siempre presentar un análisis crítico en cuanto a la información que contiene este documento. Y entre esas información que me gusta presentar son variantes textuales o también interpolaciones. Y quiero presentar algunas variantes textuales que podemos conocer en este documento de Lucas, como por ejemplo este que se encuentra escrito en Lucas 24:4, que dice lo siguiente según la versión de Reina Valera. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estamos hablando del momento cuando van las mujeres a visitar la tumba de Jesús y ya no lo encuentran. Pero dice que, según lo que dice el Evangelio de Lucas, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos varones. Vamos a ver qué nos presentan los otros evangelios como Marcos, Mateo, Juan. Dice, mientras el evangelio de Mateo habla de un ángel, en el capítulo 28:5, Marcos menciona a un joven, en el capítulo 16:5. Lucas se refiere en este caso a dos varones y Juan hace referencia a dos ángeles. Ahí ustedes pueden notar las diferentes variantes que presentan cada documento, ¿no? Cada evangelio. Perdón, entonces aquí ustedes pueden ver esta foto que es del papiro 75 y ahí está la información de lo que les acabo de leer del verso 24. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Perdón. Tenemos también aquí lo que menciona Mateo 28, dice en el códice alejandrino, habiendo respondido por el mensajero, dijo a las mujeres, no estén temiendo, ustedes han sabido por qué a Jesús, él ha sido empalado en poste verticalmente, están buscando. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman vosotras, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. Entonces dice el ángel, aquí vemos que Mateo dice el ángel. ¿Y qué nos dice en este caso el Evangelio de Marcos? Nos dice lo siguiente. Y habiendo estado hacia adentro la tumba conmemorativa, vieron al hombre joven sentado en la derecha, ha puesto alrededor de sí prendas de vestir blancas y fueron aturdidas. Y aquí vemos que Marcos en este caso nos presenta a un joven, ¿no? Mientras que Lucas dice que son dos varones, Marcos dice que es un joven y Mateo en este caso habla de un ángel. Entonces, vamos a ver otra variante textual, en este caso Lucas 17:36. Dice lo siguiente en la traducción de Reina Valera, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y existen aquí por lo menos cuatro variantes que les estoy presentando. Por ejemplo, la variante 1 dice lo siguiente, dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. La variante 2 en este caso nos dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. La variante 3 dice, dos estarán en el campo, entonces uno será tomado, pero el otro será dejado. Son pequeñas palabras, ¿no? Que, que cambian o, digamos, hay estas variantes, ¿no? Pequeñas palabras. Mientras que la variante 1 dice, dos en el campo,
la variante 2 dice, dos estarán en el campo. Y la variante 3 también dice, dos estarán en el campo. Entonces, son pequeñas variantes. Pero vemos que una cuarta variante omite el verso. En este caso, atestiguado por el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, el Vaticano y un sinnúmero de códices unciales, minúsculos, algunos leccionarios también, eh, bastantes documentos también en minúsculos, escritos en minúsculos, nos dan como testimonio que en este caso el verso no está atestiguado dentro de estos documentos, mientras otros documentos sí nos dan a conocer que existe esta variante. O sea, aquí podríamos nosotros llegar a dos conclusiones, digamos así, o es una variante textual o es una interpolación también, ¿no? Podría ser una interpolación, ya sería, digamos, quedaría a criterio de cada crítico textual o cada académico si desea presentar eh, este verso de Lucas 17 como una variante textual, que sí hay mucha evidencia para presentar que existen diferentes variantes textuales, o como una interpolación. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en el interlineal de Tischendorf, cuando nosotros abrimos el interlineal de Tischendorf en el Internet, en Google, vemos que no se encuentra el verso, ¿ya? Ahí se encuentra omitido y cuando también consultamos algunos comentarios, también nos hablan de que no existe en algunos manuscritos este, este verso, ¿no? El verso 36, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver la Biblia de Cambridge, dice la autenticidad de este versículo es más que dudosa en este lugar, ya que se omiten casi todos los manuscritos importantes. Probablemente se trata de una interpolación de Mateo 24:40, es decir, que muy probablemente algunos copistas, conociendo de este verso que existía en lo que ahora nosotros podemos conocer como Mateo 24:40, en algún momento pues los colocó en alguna copia y pues bueno, es por eso es que ahora existen estas variantes textuales de documentos que sí atestiguan el verso y otros documentos que en este caso podrían presentar lo original, si así lo queremos ver, ¿no? Lo original, que es decir, es, es muy probable que este verso no haya existido, haya estado omitido o no era parte del documento de Lucas y algún copista en algún momento, conociendo esta información de Mateo, la puso dentro del Evangelio de Lucas. Vamos a hablar en este caso ahora de Lucas 9, del verso 55 al verso 56. Dice lo siguiente: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ustedes pueden ver, ¿no? Cuando uno consulta en el, en el interlineal de Tischendorf, ahí vemos que está omitido gran parte del texto, ¿no? En el verso 55 y en el verso 56, digamos que solamente se encuentra la última oración, y se fueron a otra aldea. Y en cambio, en el verso 55, solamente dice que los reprendió. Entonces, volviéndose a él, los reprendió. Y de ahí termina el verso 56 diciendo, y se fueron a otra aldea. Pero vemos que en algún momento, pues, se añade lo que estamos leyendo, diciendo, vosotros no sabéis que el Hijo, de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y vamos a ver, pues, aquí les traigo nuevamente unos comentarios sobre el verso 55 y el verso 56. ¿Y qué nos dice la Biblia de Cambridge? Dice lo siguiente: todo este pasaje, hasta salvarlo, se omite. Y ahí nos presenta los manuscritos en los cuales se omiten. Y el verso 56 igual, porque el Hijo del Hombre no ha venido. Esta cláusula
está omitida por la mayoría de los oficiales. Y algunos editores, por lo tanto, se la considera como una repetición de Lucas 19:10 o de Mateo 18:11. Entonces, bueno, ahí tienen la evidencia en cuanto a lo que presentan los diferentes comentarios críticos, ¿no? Y revisando algunas variantes, podemos encontrar por lo menos estas 4 variantes. Podemos encontrar, por ejemplo, que dice, pero él se volvió y los reprendió. Una segunda variante dice, pero él se volvió y los reprendió y les dijo, no saben de qué espíritu soy. Vemos que ya aquí, digamos que ya tiene parte de lo que actualmente conocemos que se encuentra en la traducción de Reina Valera. Dice, pero él volviéndose y los reprendió y les dijo, no saben de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Entonces vemos que aquí en esta tercera variante nos da a conocer ya de una forma amplia el verso, tal cual como lo conocemos en Reina Valera. Entonces vemos que se encuentra atestiguadas en algunos manuscritos un poco tardíos también, ¿no? Como el Petropolitano o el Cyprus, y estos manuscritos en minúsculos, ¿no? Como el 1079, 1242 o el 1546. Pero vemos que en una cuarta variante omite algunas palabras, ¿no? Pero son leccionarios, ¿no? Como el F1 o el F3. Entonces, bueno, ahí presentamos algunas variantes, incluso de lo que podríamos nosotros concluir que sería una interpolación. Y ahora presentamos lo que estamos leyendo en este momento de Lucas 22, del verso 43 al verso 44, lo que conocemos como el ángel que se le aparece a Jesús para fortalecerlo en lo que también se conoce como la agonía de Jesús. Dice Lucas 22, del verso 43 al 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Una lista con varios manuscritos unciales y minúsculos omiten estos versos. Por ejemplo, el P69, el P75, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, el Alejandrino, el Códex Metropolitano y algunos manuscritos minúsculos, como el 158, 512, 542. Bueno, hay algunas listas que respaldan de manuscritos que respaldan la omisión de este verso, ¿ya? O sea, no se encuentran dentro de estos manuscritos y digamos que son incluso papiros antiguos que contienen la información que estamos leyendo de el Evangelio de Lucas y algunos códices también antiguos como Códice Sinaítico y Vaticano, ¿no? Del siglo IV. Entonces, aquí tenemos una foto pues del Códice Vaticano y podemos notar, ¿no? Que del verso 42 salta al verso 45, omitiendo en este caso el 43 y el 44. Y aquí vemos el Códice Sinaítico. Códice Sinaítico. Ahí vemos el verso 42 y este sería el verso 44. Dice el papiro 69, este fragmento omite todo el contenido de Lucas 22, del 42 al 44. Este, en cambio, omite incluso el verso 42. Dice, Claire Clivaz sugirió que el papiro 69 debe considerarse como testigo de una edición marcionista del Evangelio de Lucas. Y ahí pues presentamos una foto de lo que sería el papiro 75 de la información que tenemos, ¿no? En este papiro. Vemos que el verso 42 salta al verso 45 y también el papiro 69 vemos que tiene el verso 40, verso 41 y del verso 41 salta al verso 45, omitiendo incluso el verso 42, 43 y 44.
Y aquí también tenemos pues algunos comentarios, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, el comentario de la Biblia Cambridge? Dice, como después de su tentación, ¿no? Lo que dice en Mateo 4:11. Este versículo y el siguiente no son de absoluta autenticidad, ya que se omite en este caso, el Códice Alejandrino, Vaticano, y por el primer corrector de Códice Sinaítico. Y también dice que Jerónimo e Iliario afirman que se omitieron en muchísimos manuscritos griegos y latinos. También nos dice el comentario del púlpito, dice, eh, algunas de las autoridades más antiguas, estamos leyendo aquí, ¿no? Algunas de las autoridades más antiguas, aunque no todas, omiten estos dos últimos versículos. Su omisión en muchos de estos manuscritos antiguos probablemente se debió a una reverencia errónea. Es lo que nos dice en este caso el comentario del púlpito. Y bueno, aquí hemos llegado al final. Creí que tenía más información, pero hemos llegado al final de esta presentación, esperando pues que lo que hemos presentado haya sido una información que vaya a ser de utilidad para cada uno de ustedes que siempre están queriendo aprender un poco más acerca de este fascinante, digamos, libro, ¿no? Que se llama la Biblia, que nos da la oportunidad no solamente de conocer un contexto histórico, no nos da solamente a conocer su historia, su geografía, sino también analizar esto que actualmente algunos pueden conocerlo, ¿no? Como crítica textual, ¿no? Hacer una crítica textual del contenido que tiene nuestra Biblia versus los manuscritos. Y pues bueno, espero que en una próxima ocasión, si así lo permite Alonso, poder nuevamente presentar un nuevo programa en su canal de Indagando la Biblia. Yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.